Webb Ellis ni siquiera inventó el rugby, entonces ¿por qué aparece su nombre en la Copa del Mundo? Los creadores de mitos del rugby han pasado por alto una captura en la historia del juego. Y para muchos, es hora de darle un nombre más apropiado al trofeo. Cada 4 años, ante más de 100 millones de personas viéndolo, un tipo corpulento levanta un trofeo de oro llamado Copa Webb Ellis. Los espectadores casuales podrían suponer que este tipo, Webb Ellis, es legítimo, con su nombre grabado en el tramo de metal más valioso de su deporte. Una búsqueda rápida en Google revelaría que es el hombre cuya audaz intervención en un partido de fútbol del siglo XIX supuestamente inventó el deporte. A medida que crece el perfil de la Copa del Mundo, el niño que estuvo en ese campo hace tantos años avanza en el mundo del rugby con mayor seguridad que el héroe que lo creó. El único problema es que no lo hizo. La duda sobre el mito de William Webb Ellis no es nueva. El periódico británico The Guardian escribió, sin embargo, nueva evidencia intentando demostrar que Ellis no fue el primero en correr con la pelota, lo cual se expone con más detalle en el libro publicado sobre el rugby en el siglo XXI, Unholy Union, When Rugby Collided with the Modern World. Se supone que Ellis estampó una marca en un partido de fútbol en la escuela de rugby en 1823, pero, en lugar de retroceder 10 metros para considerar sus opciones, como era costumbre, corrió con la pelota. Más de 50 años después, alguien escribió sobre esto por primera vez. Matthew Bloxham era un anticuario del rugby. Era contemporáneo de Ellis, aunque un año y medio más joven. En una carta al Standard en 1876, escribió sobre su creencia de que la práctica de correr con la pelota se había desarrollado durante la dirección de Thomas Arnold, entre 1828 y 1842. Sin embargo, unos meses más tarde, después de haber hecho más investigaciones, presentó por primera vez la historia de William Webb Ellis. Lo fechó por primera vez en 1824. 4 años después, escribió un artículo que decía 1823. 4 años más tarde, dijo en un discurso en 1825, que en realidad fue después de que Ellis se hubiera ido. La posteridad ha elegido 1823, pero nadie lo sabe. Mientras tanto, se habían formado la Asociación de Fútbol en 1863 y la Unión de Rugby en el año 1871 y, irritantemente, en ese entonces, Ellis ya había fallecido. Se habían escrito tomos enteros sobre la historia de ambos deportes. Nadie en ninguna parte había mencionado el nombre de Ellis. Incluso después de que Bloxham lo presentara en el procedimiento, se hizo el silencio. Hasta que, de repente, en 1895 el deporte del rugby se vio sumido en la agitación. Las escuelas públicas estaban perdiendo el control, mientras los trabajadores del norte se preparaban para separarse y formar un nuevo código. Un mes antes de la Gran División, un comité de viejos rugbeyanos finalmente decidió llegar al fondo de quién era el juego. Sabían que había evolucionado en su campo, pero ¿qué pasa con el vago rumor que alguien recordaba haber leído casi 20 años antes sobre un niño unos 50 años antes? Por desgracia, Bloxham, que había pasado gran parte de su vida viviendo literalmente frente a la escuela, también estaba muerto para entonces. Había vivido durante 12 años desde su primera mención de Ellis, tiempo suficiente para realizar consultas si alguien hubiera estado genuinamente interesado en los orígenes de su historia. Entonces, se propusieron contactar con tantos viejos de la época como pudieron.
Todos menos uno habían jugado en la década de 1830 y estaban de acuerdo en un punto. Nunca habían oído hablar de Ellis. Pero uno de los encuestados sí lo recordaba. Thomas Harris era 5 años menor que Ellis. Confirmó que, efectivamente, Ellis había sido considerado un poco tramposo. No debería citarlo de ninguna manera como una autoridad, escribió. Harris insistió en que, cuando él mismo se fue, en 1828, correr con la pelota todavía estaba claramente prohibido. Entonces, incluso si Ellis hubiera sido el primero en intentarlo, su intervención no creó un nuevo deporte. ¿Pero fue siquiera el primero? Harris continuó escribiendo: puedo añadir que en los partidos jugados por chicos en la parte baja de la escuela, cuando yo era un junior, el grito de "Hack 'em over" siempre se lanzaba contra cualquier jugador que fuera visto estar corriendo con el balón en las manos. Ahora parece estar sugiriendo que los niños corrían con la pelota en la década de 1820, incluso si no estaba permitido. Según los archivos de la escuela de rugby, Harris ingresó a la escuela superior en 1822, 3 años después de su ingreso. Lo que significa que hubo niños corriendo con la pelota en la escuela de rugby durante más de un año, antes de que se supone que Ellis inventara la práctica, probablemente hasta 4. Los creadores de mitos de la escuela de rugby y todos los demás desde entonces pasaron convenientemente por alto este detalle. Necesitaban un personaje, una historia, a través de la cual decir: este juego es nuestro. Fue un intento descarado por parte de la escuela pública de reafirmar la propiedad del deporte frente a una revolución de la clase trabajadora. Por lo tanto, el mito de William Webb Ellis es una destilación de todas las energías elitistas que el rugby en el siglo XXI está tratando desesperadamente de deshacer. Lo que plantea la pregunta: ¿quién pensó alguna vez que sería una buena idea ponerle su nombre al premio más importante de este deporte? Para The Guardian, ahora que el rugby se ha despojado de las chaquetas del imperio, es hora de retirar a Ellis. Que Nueva Zelanda se quede con la Copa Webb Ellis para que el rugby pueda crear un nuevo estándar que lleve el nombre de alguien más apropiado. La Copa John Olamu, por ejemplo. Ahora hay alguien que definitivamente corrió con la pelota. Hay alguien que cambió el deporte para siempre. Morris, intercept by Basham. Lomu, hands off Tony Underwood. Lomu, heading for 4. That's the most brilliant. Sin embargo, de algo que debemos estar seguros es que este trofeo es hermoso, lleno de mítica, y el último campeón lo llevará con orgullo hasta el próximo Mundial de Australia 2027. Rugby World Cup champions. Si aún no estás suscrito, nos sería de gran ayuda que lo hagas, así el algoritmo nos permitirá llegar a más fanáticos de la ovalada. También, si te gustan este tipo de historias, escríbenos en los comentarios. Me llamo Antonio, esto es Viviendo Rugby. En amistad.